Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por participar en la sesión de cómo publicar, patrocinado por Emerald Publishing. Faltan unos 5 minutos para iniciar formalmente la sesión, así que no se preocupen. Seguramente muchos de los colegas están registrando y uniendo la sesión, así que vamos a empezar en apenas unos 5 minutos. En la pantalla nomás les dejo unas instrucciones de cuál sería la dinámica de la sesión. Sus micrófonos, de hecho, están silenciados para evitar escuchar ruido de fondo. Y bueno, esta sesión también la estamos grabando, ¿no? Y posterior a la sesión, nosotros le enviamos un enlace con esta grabación y junto también con el certificado de participación. Así que faltan unos minutos para iniciar formalmente la sesión de hoy. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros y en breves minutos empezaremos entonces esta sesión. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Guido Smallhanger de Emerald Publishing. Estamos próximos a iniciar la sesión del día de hoy. Solamente estamos esperando un par de minutos para que se conectan pues todos los que se han registrado para la sesión en esta hermosa mañana aquí en Panamá. En pantalla ustedes verán algunas instrucciones de la dinámica de la sesión de hoy. Bueno, sus micrófonos están silenciados en este momento para evitar escuchar ruido de fondo. Y nada, en breves momentos, ya falta un minuto para que sean las 10 de la mañana. Y vamos a permitir un par de minutos más para que todos sus colegas, docentes, profesores, investigadores se conectan a esta sesión que en breves momentos iniciará. Así que gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
tal? Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Guido Smalahanga de Emerald Publishing. Estamos aquí hoy con la doctora Milena Gómez para compartir sus experiencias con todos nosotros acerca del proceso de publicación en revistas científicas. Vamos a dar inicio a esta sesión en tan solo unos minutitos más, permitiendo que los colegas investigadores docentes se unen a esta sesión. Todos sus micrófonos están silenciados el día de mañana. Ustedes verán un panel de control en la parte derecha de su pantalla. Ahí ustedes van a ver que efectivamente el audio está desactivado. Ustedes, sin embargo, pueden hacernos preguntas durante la duración de esta sesión a través de la casilla de preguntas o questions, si lo tienen en inglés. No se preocupen que ustedes siempre durante la sesión, pues como dije, nos pueden enviar sus preguntas, comentarios, pero al final también vamos a tener un amplio espacio, de hecho, para una sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión también está grabada, así que no se preocupen. Al finalizar la sesión, nosotros enviamos un correo de agradecimiento de participación junto con el enlace a esta grabación y además le enviaremos un certificado de participación. Así que en un minuto más, permitiendo que los últimos se conecten a la sesión de hoy, vamos a dar inicio a esta sesión guía cómo publicar en revistas científicas. Listo, ya respetando el tiempo, agradeciendo que todos ustedes estén aquí con nosotros el día de hoy. Mi nombre nuevamente es Guido Smalahanga, soy gerente de negocios de Emerald Publishing aquí en Panamá. Aquí en pantalla vemos la agenda que vamos a cubrir con todos ustedes. Primero, antes de compartir con ustedes esta agenda, voy a dar la palabra al licenciado Robinson Zapata, actual administrador de la plataforma ABC en Cenacit, que nos va a dar una introducción en el ABC, en la plataforma y la colaboración con Emerald Publishing. Luego yo les voy a explicar muy brevemente lo que nosotros hacemos de Emerald Publishing y qué publicamos en realidad. Y después de mi intervención, entonces vamos a lo que es el plato principal del día de hoy, la guía para publicar. Primero está mi colega André Jun, y dándonos su perspectiva del proceso de publicación desde una editorial científica. Y luego, a lo que todos realmente estamos aquí el día de hoy, escuchar a la doctora Milena Gómez compartir sus experiencias como investigadora panameña. Después de eso, yo rápidamente les muestro dónde pueden encontrar información acerca del proceso de publicación. Y para finalizar tendremos una mesa redonda donde estamos los panelistas, la doctora Milena Gómez, mi colega André Jun, el gerente editorial, el licenciado Robinson Zapata y su servidor, que estaremos aquí para contestar todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera, lo que ustedes tuvieran para compartir con nosotros. Y finalmente, Robinson Zapata nos va a mostrar dónde pueden ubicar los recursos de Emerald Publishing al que tienen acceso las instituciones de investigación y académicas en Panamá a través del Cenacit. Así que ahora, pues sin más preámbulo, voy a dar la palabra al licenciado Robinson Zapata para que nos comparte acerca de Cenacit y la alianza con Emerald Publishing. Adelante, Robinson. Gracias, Guido. Gracias a la doctora Milena y a Andrés Jun también por compartir el día de hoy y apoyarnos en organizar este evento. Y bueno, también darle la bienvenida a todos los participantes. Agradecemos el tiempo que invierten en esta sesión. Una sesión que tiene como objetivo compartir con todos ustedes la perspectiva, por un lado la perspectiva de la editorial, una editorial científica prestigiosa, de excelencia internacional, qué cosas
algunos aspectos de los que ellos pueden o identifican dentro del ámbito de la investigación y las publicaciones científicas. Cuáles son los scopes o los objetivos que ellos abordan luego todo el proceso y la coordinación de los editores científicos y cómo es esa dinámica interna, porque es muy difícil, ¿no? y es muy poco que podamos identificar nosotros desde el otro lado, ¿no? Como gestores de ciencias o investigadores, en cómo trabaja una editorial científica prestigiosa, cuál es su perspectiva. Entonces, nosotros a través de la plataforma ABC le traemos hoy esa perspectiva de una editorial científica, en donde puedan ustedes identificar en la primera parte algunos aspectos que ellos toman en cuenta y cómo es la gestión interna de la editorial científica. Entonces, hacia la segunda parte, por supuesto que muy importante y es el plato fuerte, donde vamos a conocer ya también cómo fue el proceso de publicación de una investigadora panameña, en este caso la doctora Milena Gómez, que ya más adelante Guido va a presentar su amplio currículum. Y el objetivo al final entonces es entregarles herramientas a ustedes para que puedan, por un lado, identificar oportunidades de publicar, cómo publicar en una revista prestigiosa, cómo llegar a esas esferas, ¿no? Y que no es difícil, pero sí tiene una estrategia y eso es lo que nos va a compartir desde su punto de vista la doctora Milena Gómez. Y esta alianza de Emerald y de la CENACYT está vinculada a través o en el marco de la plataforma de acceso a la bibliografía científica. Como muchos conocerán, nosotros ofrecemos o tratamos de tener excelentes productos, los mejores del mundo, para ofrecerle información de calidad a nuestra comunidad científica y académica. Y es aquí entonces, no solamente en el marco de Emerald sea un proveedor de nosotros, sino que sea un aliado estratégico y nos podamos crecer nosotros como un todo dentro de nuestro país, apoyado por una prestigiosa casa editorial como Emerald Publishing. Entonces es aquí donde radica una alianza que va más allá de facilitar un acceso a un servicio, sino facilitar la dinámica de la investigación como tal, trayendo diferentes iniciativas que estamos trabajando conjuntamente con Emerald Publishing. Así que bueno, bienvenidos a todos y gracias por participar. Guido, perdón. Importante, se me escapaba. Como comenté, el tema del acceso a Emerald, tenemos acceso a diferentes tipos de usuarios o distintos tipos de instituciones. Nuestro programa o la plataforma a veces accede o facilita el acceso a un conjunto de revistas de literatura científica prestigiosa. Ya hemos visto algunas sesiones, probablemente algunos de ustedes hayan participado en algunas sesiones, si no, a lo largo del año vamos a hacer más actividades y se benefician las instituciones que ven en pantalla. Guido, por favor. Son entre instituciones y centros de investigación que están beneficiados a través del acceso. Hay algunas que para acceder a ellas se da a través de un sistema que nosotros implementamos desde la plataforma ABC, en donde cada institución hace la solicitud, ya sea a la biblioteca o al ente o a la unidad que coordina con la plataforma ABC desde esa institución. Y hay otros que acceden a través de un sistema propio, ¿no? Pero independientemente si accede a un sistema propio o un sistema, el sistema de la CENACYT, ustedes tienen acceso a través de la plataforma ABC a Emerald Publishing, descargas totalmente gratuitas e ilimitadas. Y para solamente subrayar, independientemente de, por ejemplo, las instituciones que tienen acceso a través de un sistema propio, también pueden solicitar el acceso a través de nuestro sistema. Así que aquí no hay mucho margen de no tener el acceso. Así que bueno, y para el final de la sesión, entonces vamos a ver un poco cómo hacer esa solicitud. Y ahora sí, muchas gracias, Guido. Perfecto, muchas gracias, Robinson, por tus palabras. Pues nuevamente todos, muchas felicitaciones por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues yo de Emerald Publishing, como dije al principio, soy gerente de negocios de Emerald Publishing y con CENACYT hemos cerrado un acuerdo para proveer a toda la comunidad científica académica en Panamá por al menos 2 años
acceso a las mejores revistas en áreas de gestión, economía, management en general, así que estamos muy contentos por eso. Pero como mencionaba Robinson, la otra parte de Emerald es que nosotros queremos incentivar a todos ustedes, académicos, científicos, investigadores, que tienen alguna investigación y lo quieran publicar, que lo hagan. Entonces, esta sesión justamente se trata de eso. Primero, acerca de Emerald Publishing, muy brevemente, para aquellos que no nos conocen tan bien, somos un editor de origen inglés, del norte de Inglaterra. Para ser precisos, tenemos un poco más de 50 años en el mercado, siempre publicando estas investigaciones de alto impacto, ¿no? De hecho, nuestros fundadores de Emerald Publishing fueron académicos, investigadores que en su momento pues, publicaban en áreas de gestión empresarial y buscaban revistas no tan científicas, pero más bien aplicadas. Encontraron una revista que se llama Management Decision y así realmente es que nació Emerald Publishing. Como dije, nosotros estamos muy comprometidos con lo que es ayudar a publicar investigación de alto impacto, pero que también sea investigación práctica, ¿no? Hoy en día nosotros publicamos en áreas, como mencionaba, en negocios y gestión, pero también publicamos en áreas de ciencias sociales y educación. En cuanto a autoría, pues bueno, trabajamos obviamente con autores en todas partes del mundo, aquí en Panamá, entre otros con la doctora Milena Gómez, y bueno, estamos siempre apoyando a los autores locales para publicar sus investigaciones, para difundir sus trabajos y bueno, y para crear realmente un mejor futuro el día de mañana, ¿no? Nosotros publicamos todas nuestras investigaciones en realmente 3 diferentes tipos de formatos, que son las revistas científicas, las revistas aplicadas, libros y estudios de caso. Pues como mencionaba, estos son los diferentes tipos donde publicamos. Hoy nos vamos a dedicar en cuanto a la sesión de cómo publicar sobre los journals. Y estas, como mencionaba, son un poco las áreas que cubrimos con nuestros journals, obviamente ciencias administrativas y ciencias económicas, desde contabilidad hasta ingenierías, inclusive tenemos ingenierías, marketing, operaciones logística y calidad, gestión de la información, en fin, o sea, estas son básicamente las áreas donde nosotros publicamos en las revistas. En cuanto a nuestras revistas, estas son revistas muy alta calidad. Ustedes verán aquí en este slide que todas las revistas están prácticamente indexadas en los principales rankeadores de citaciones, como son Scopus y ISI Web of Science. Todas nuestras revistas también están revisadas por pares. Es un proceso muy riguroso. Eso lo van a explicar mi compañero André y la doctora Milena Gómez. Es un proceso bastante riguroso. Es un proceso que muchos al principio lo ven como un obstáculo, pero realmente todo el proceso de revisión es para justamente que ustedes mejoren sus propias investigaciones y la publicación de sus investigaciones. Aparte de pues, nosotros estar rankeados con nuestras revistas en los principales rankings de citaciones, nosotros también creemos mucho en producir investigación de impacto, que va más allá de los estándares y de las métricas tradicionales. Entonces nosotros hemos firmado, de hecho, el convenio de DORA, que significa Declaration of Research Assessment, que básicamente dice que la investigación no solamente es una métrica, sino que hay que medirlo por el impacto que tiene en la sociedad. Entonces estamos muy contentos por ser, digamos, uno de los firmadores de ese convenio. Los servicios de Emerald básicamente se pueden diferenciar en por 3 fundamentos. Uno es proveerles con los recursos de información, que son las revistas, los libros electrónicos y los casos de estudio. Pero luego también tenemos nuestra área de apoyo a los investigadores, y eso es realmente de lo que se trata la sesión de hoy. Es decir, nosotros proveemos a ustedes las herramientas, sesiones como estas, ayuda en general para ayudar a ustedes a publicar sus investigaciones en revistas científicas aplicadas, sea con otros editores o pues específicamente con Emerald Publishing en este caso. Porque en realidad el proceso de publicación es pues, muy generalizado para todos los editores. También nosotros tenemos un área que se llama servicios editoriales, donde nosotros
coeditamos básicamente una revista de la institución, de la universidad, y lo incluye en nuestra plataforma Embroad Insight, que es la plataforma donde se aloja todo nuestro contenido. Así que de esa manera la revista obviamente tiene una difusión y un alcance global. Pero hoy nos vamos a enfocar en el apoyo a los investigadores. Entonces, por eso voy a ahora pasar la palabra a mi colega André Jun. Él es gerente editorial de América Latina y el Caribe, con mucha experiencia apoyando a todos ustedes en hacer que su publicación sea, o sea, su investigación sea publicada. Así que en este momento le voy a pasar a él la palabra. Bienvenidos, André, esta mañana. Hola Guido, hola a todos, muchas gracias. Aquí, ya, déjame ver. Ok, perfecto. Déjame solo cerrar eso. Les envío a todos un gran saludo. Me imagino que algunos de ustedes ya me conocen por la otra sesión anteriormente. Entonces, que hoy, como todo el enfoque estará en aprender con la experiencia de la doctora, yo trataré solo de darnos un poco de contexto, recordarles algunas informaciones que hemos visto y luego tratar de pasar la palabra a la doctora Milena. Voy a apagar mi cámara solo para que tengamos más broadband, para tener una mejor experiencia y aquí compartir con ustedes entonces la guía para publicar y aquí algunas informaciones relevantes para nuestra sesión hoy, ¿no? Como bien dijo Guido, tenemos ese compromiso, ¿no?, con el tema del impacto y les quiero invitar a conocer un poco sobre ese trabajo que hacemos, ¿no? Somos parte del grupo de los SDGs Publishers Compact, que son editoriales comprometidas con eso, ¿no?, esos temas. Y a la derecha, donde dice Real Impact Awards, es un premio que hemos creado justamente para buscar y conocer esos esfuerzos de los grupos de investigación en todo el mundo, ¿no? Uno de los frutos de eso son esos dos documentos que están al centro. El documento número 1 dice, ¿Are you impact ready? Es decir, ¿cómo saber si estamos buscando, si entendemos lo que es impacto en todos sus sentidos, ¿no? Y un poco más a la derecha dice, ¿Are you impact healthy? Es decir, ¿estamos alcanzando eso? ¿No? Entonces son herramientas que hemos desarrollado con grupos de investigación, profesores, para buscar alcanzar esos temas, ¿no? Y que no sea simplemente, digamos, un discurso, pero que sea algo concreto y que busquemos siempre activamente. Un otro ejemplo concreto aquí que quiero compartir con ustedes es el Balance for Better, que tiene que ver con los temas de género. Sería incluso uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, es justamente el SDG número 5, Gender Equality. Y aquí, por ejemplo, tenemos un video, una plática con la doctora Alison McKenna sobre esos temas, ¿no? Sobre cómo va el tema de géneros en la universidad, Gender Equality y todo eso. Entonces, les invito a conocer esos ejemplos sobre los temas de impacto. Y finalmente, en la próxima slide, les comparto una otra información, un otro recurso que tenemos en la plataforma Emerald. Aquí les traigo solo uno de los varios ejemplos que tenemos. Dice, How to Write Simply, ¿no? Hemos tocado ese punto de alguna manera en la sesión anterior, cuando les comentaba sobre que es muy importante estructurar un texto, ¿no? Y claro, escribir de una manera sencilla es una de las maneras que tenemos para tener más éxito justamente en el proceso de arbitraje, que en nuestro caso es doble ciego, como bien nos comentaba Guido, porque es importante que los pares revisores entiendan lo que queremos comunicar a ellos y que así puedan darnos feedback de calidad, ¿no? Por feedback de calidad me refiero a un feedback que sea constructivo, que nos ayude a avanzar
con lo que queremos publicar, ¿no? Porque muchas veces la calidad del texto, sea en inglés, portugués, en nuestro caso acá en Brasil, es bajo a punto que los pares ni siquiera pueden comprender, digamos, con facilidad lo que queremos pasarles en nuestras palabras, ¿no? Entonces acá hay muchos recursos, informaciones, tips, consejos muy prácticos para que uno tenga más éxito en eso. También les comparto aquí un otro enlace en ese slide del Academic Phrase Bank, que está en este sitio web. Hay muchos ejemplos sobre cómo escribir. Aquí les traigo un ejemplo muy sencillo. Dice Writing Conclusions, ¿no? Entonces estamos ya en uno de los apartados finales del paper, de una tesis tal vez. Y aquí dice, por ejemplo, Summarizing May Research Findings. Entonces tenemos nuestros resultados y queremos escribir algo sobre eso. Y dice que X o X made no significant difference to, o X, Y, Z emerged as reliable predictors of. Entonces son todas expresiones, phrasal verbs que nos ayudan de alguna manera a tener más calidad en ese texto para que justamente, como les comentaba, el proceso de arbitraje sea de una manera un poco más fácil, digamos. Nada es fácil, pero que sea un poco más tranquilo de alguna manera. Y finalmente aquí un poco más abajo dice Setting out recommendations for practice or policy. Como bien nos comentaba Guido, muchas de las revistas Emerald tienen un enfoque práctico, ¿no? Entonces, cuando eso es posible, nosotros recomendamos que puedan agregar algo aquí en ese apartado, ¿no? Y aquí dice, an important practical implication is, y ahí nosotros tratamos de agregar nuestra perspectiva como autores en ese trabajo de investigación que estamos ejecutando, ¿no? Y finalmente, avanzamos aquí para esa imagen y quiero, yo sé que hay mucha información, muchos datos y números y porcentajes, pero la idea es muy sencilla, ¿no? Arriba, cerca de submissions, dice 100%. Entonces, tenemos aquí básicamente todas las sumisiones a una revista, cualquier revista, ¿no? Una vez que un artículo es enviado a una revista, tenemos una primera etapa donde dice Desk Review, ¿no? Y aquí trato de recordarnos que, claro, muchas de las revistas internacionales tienen índices de rechazo muy altos, ¿no? Esas revistas muy reconocidas, especialmente en áreas de salud, tienen índices de rechazo arriba de los 80-90%, ¿no? Entonces, lo que no queremos es justamente ser desk rejected, ¿no? En esa primera parte. Aquí en ese ejemplo teórico pueden ver que 48% son, digamos, aprobados para un proceso de primera revisión. A la derecha, 28% de las sumisiones vuelven a los autores y luego 24% son automáticamente rechazados, ¿no? Y así seguimos hasta la publicación, aquí casi de 30% de los artículos, en ese caso, ¿no? Pero lo que quiero destacar en ese nuestro ejemplo acá es lo que está marcado acá donde dice withdrawn. ¿Qué quiere decir eso? Que los autores dejaron de participar del proceso de publicación, ¿no? Entonces, recibieron algún pedido de revisión, de review, y por alguna razón desistieron del proceso, ¿no? Entonces, ellos withdrawn their papers, ¿no? Tomaron sus artículos y los tiraron del proceso de publicación. Y aquí tenemos en la primera parte 10% y luego 6% un poco más abajo. Entonces, en total, 16% de los autores salieron del proceso de revisión, ¿no?
Y justo la idea de la slide es do not give up, ¿no? No te rindas. ¿Por qué? Porque, como les comentaba al principio, muchas de las revistas de alta calidad tienen esos índices de rechazo muy altos. Y si nosotros pasamos por el desk review y llegamos al momento de la revisión por pares, es porque de alguna manera estamos ya dentro del proceso de publicación. Claro, es muy duro, muy difícil, lo sabemos, pero la idea aquí es animarles a no desistir, a no rendirse, ¿no? Y seguir con el proceso por más duro que sea, y nosotros sabemos que es un proceso muy duro, ¿no? Entonces yo quería traer un poco, traerles un poco del contexto de Emerald, esa perspectiva de no rendirse, de seguir intentando publicar. Yo sé que ya hemos visto la guía para publicar en una otra sesión, y aquí yo quiero realmente agradecerles esos 10 minutos que me han brindado para que podamos entonces escuchar la experiencia de la doctora Milena y seguir entonces luego después con preguntas y respuestas, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, André. Muchísimas gracias por la introducción en el proceso y sobre todo en el apartado de desk rejection. Y bueno, como bien dijiste, ¿no? Queremos básicamente animar a todos a publicar y no quedarse atrás por ese supuesto proceso tan complicado. Es realmente posible ser publicado, así que por favor no dejen de tratar. Entonces ahora sí vamos a seguir entonces con la invitada principal del día de hoy, la doctora Milena Gómez. Antes de darle la palabra, solamente para presentárselas, para aquellos que no las conocen tan bien, pues la doctora Milena Gómez es secretaria nacional adjunta y directora de la Dirección de Innovación Empresarial de Senacit. La doctora es científica panameña, por supuesto premiada por su investigación sobre la gestión del capital humano y su impacto en la logística y el desempeño empresarial. Y esta distinción fue otorgada por la Universidad de Barcelona. De hecho, es la primera latinoamericana y panameña en recibir este reconocimiento tan importante. La doctora Gómez además es docente y investigadora en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá y miembro del Sistema Nacional de Investigación Senacit. La doctora también es autora de diversos libros, artículos científicos, los cuales también publicó en Emerald Publishing, y también ha publicado en revistas empresariales y académicos. Entonces, sin más preámbulo, ahora sí vamos a cederle la palabra a la doctora Gómez. Muy buenos días, un saludo a todos. Pues primero agradecer a Emerald, agradecer a la plataforma ABC por este espacio que me brindan. Realmente quiero hablar como investigadora, quiero hablar para motivar la producción científica local y quiero hablar para también desmitificar siempre el misterio de cómo publicar, ¿no? Y digamos que a partir de las experiencias que hemos tenido, cómo podemos aportar a esa estrategia de publicación, porque en realidad es una estrategia de publicación. Siento que una vez entendamos ese proceso o la estrategia de publicación, tenemos un porcentaje muy ganado. Realmente el establecer una exitosa estrategia de publicación, podemos decir que tenemos casi el 50% de la publicación ganada. No sé si me permiten compartir la presentación. Guido, por favor. Ok, mostrar pantalla. Entonces, bueno, realmente, como les comenté, mi intención es hablar desde la experiencia y de ver cómo podemos aportar y ayudar a desmitificar el proceso de publicación. Más allá de una guía, pues algunos comentarios, ¿no?
Y yo quisiera comenzar con esto. Lo que no se publica no existe, ¿ok? Ya sea a partir de tesis doctorales, tesis de maestría, temas de opinión, conferencias, experiencias prácticas de investigación, estudio de casos o entre otras. Y que realmente, si nosotros queremos que exista ese proceso de investigación, tenemos que plantear su publicación. Entonces, el punto de partida en paralelo a este proceso de investigación debe ser la estrategia de publicación. ¿Ya? Y ahora un poco me entraré dentro del por qué debe ser el punto de partida desde la determinación del tema que vamos a trabajar. Esto no quiere decir que si yo tengo ya un producto desarrollado, que ya yo tengo una investigación, que ya tengo un producto de tesis de maestría o doctorado y quiero después publicarlo, esto no se puede. ¿Ya? El ideal es iniciar en paralelo la investigación y el proceso de publicación o la estrategia de publicación, porque después es un poquito más complejo el adaptar esta investigación para ser publicado. Entonces, desde que hacemos una investigación y queremos que sea una investigación, tenemos que pensar en que lo que no se publica no existe, ¿ya? Y de esta manera contribuir a la construcción colectiva del conocimiento localmente en Panamá, que en efecto requerimos para la resolución de los problemas y aportar en ese desarrollo sostenible que continuamente hablamos. Pero sobre todo que esa investigación impacte a nivel global, ¿no? Entonces, en este sentido, desmitificar el misterio de publicar, transmitir sobre mis experiencias que puedan aportar a motivar al proceso de publicación, que conozcan un poco el proceso de publicación junto a la editorial Emerald, algunos consejos, retos, reflexiones y ese mayor temor de algunos investigadores de cómo realizar un artículo científico si no conozco los principios de redacción científica o no conozco el proceso de publicación. Al final, a publicar se aprende publicando. Al final, a publicar se aprende desarrollando ese proceso de resistencia al seguir, al continuar, al no rendirnos, y en ese proceso aprendemos, ¿ya? Pero sí, de alguna manera, podemos aportar desde la experiencia que hemos tenido para ese proceso de ustedes de aprender a publicar publicando, pues es un poco lo que hemos querido estructurar, ¿ya? Esto es un esquema, hay muchos, de 10 pasos para escribir y publicar, ¿ya? Efectivamente, esta es una sesión corta, pues de hecho el proceso o los pasos o una guía para publicar puede durar efectivamente un diplomado, una asignatura del proceso de doctorado o cursos o seminarios. Yo en realidad quiero concentrarme en tres puntos, desde la experiencia que creo que puede aportar o transmitir de manera positiva nuestras experiencias. Y el paso 1, que es el primero, escoger la revista y la estrategia de publicación. Y un poco analizando ese esquema que nos presentó Andrés, de el 48%, de siempre hay muchas estadísticas, estoy de acuerdo contigo Andrés, hay muchas estadísticas de el primer contacto con la revista, aproximadamente entre el 48% o el 50% de los artículos o los manuscritos son rechazados. Entonces, si ya sabemos que ese 48% está en el proceso de estrategia de publicación, si logramos estructurar una adecuada estrategia de publicación, tenemos el 50% ganado. Entonces, el paso 1, comentaremos nuestras experiencias y recomendaciones sobre escoger la revista y estrategias de publicación. Luego, en la estructura del artículo, efectivamente es muy extenso, así que algunos comentarios, algunas recomendaciones desde el punto de vista de la estructura del artículo, sin incorporar en términos de metodología y todo esto, pero sí algunos consejos globales desde la estructura del artículo y
algunas características que debemos tomar en cuenta para tener un buen artículo. Y el paso 10, que es ya el proceso final, y comentar el proceso editorial que André, de una manera u otra, pues, nos transmitió y en sesiones anteriores lo ha hecho, pero cómo se ve desde la mirada de un autor, ¿no? Entonces, el paso 1, efectivamente yo, como les comento o les comenté previamente, el 50% de la publicación de nuestro artículo está en esa estrategia de publicación, está en identificar la revista en donde vamos a publicar, con lo cual sí es el punto de partida, ¿ya? Y tenemos que tener algunos criterios, ¿ya? Para eso. Lo ideal es que se haga antes incluso que el desarrollo de la investigación. Si no, efectivamente, costaría un poco más ajustarlo, pero igual vuelvo atrás a regresar a ver todos estos factores. Criterios que realmente tenemos que ver, bueno, la línea editorial, conocer cuáles son los temas que están interesados la editorial, la revista, ¿ya? De esta manera podemos saber si nuestro tema realmente es un tema que es aceptado por la revista. El idioma y la periodicidad, creo que nos ha comentado un poco sobre el tema del idioma, desde el punto de vista que no somos nativos del idioma inglés, siempre se presentan algunos temas o problemas lingüísticos que efectivamente, o sea, tenemos que mirar muy bien. Ya el tema de la periodicidad en la cual la revista publica. En muchos de los casos siempre tenemos el timing, si hacemos doctorado o si estamos en un proceso de reclasificación como profesor universitario, tenemos un timing de poder presentar una publicación. El poder identificar cuántos números al año, cuántas ediciones publica la revista. Por ejemplo, si publica una vez al año o publica cuatrimestralmente o semestralmente o mensualmente. Eso también nos permite saber el tiempo de respuesta de esta revista y si se adapta a los requerimientos que nosotros tenemos para publicar. El proceso de validación, si es de pares ciegos. Aquí un poco es importante, pues siempre está el tema de las revistas depredadoras, siempre validar que realmente la revista no es una revista real, con impacto. Siempre es importante el hecho de en qué editorial está enmarcada, que pueda garantizar ese tema de la validación. La visibilidad y el acceso, si esa estrategia de publicación o ese manuscrito que yo tengo realmente me van a permitir escalar en ese proceso de carrera académica o en ese proceso de validación de nuestra tesis doctoral o nuestra tesis de maestría. Los lapsos de valoración y emisión de veredicto, que va muy vinculada a la periodicidad que tiene la revista en el cual publica, pero uno de los tips que podemos decir es, entramos a una edición y fijémonos en cuándo se envió el artículo, cuánto tiempo se tardaron en revisarlo, cuántas revisiones tuvieron y en cuánto tiempo publicó. Porque a veces nos encontramos que tenemos, entregamos un manuscrito que puede tardarse hasta un año para que nos lo rechacen o que nos lo aprueben. Y efectivamente tenemos que hacer una revisión del estado del arte. Así que en el proceso de selección de esa revista, verificar los lapsos de verificación, de emisión y de respuesta son fundamentales. Tipos de artículos. Aquí nos vamos a un tema de metodología. ¿Ok? Si yo estoy en este proceso de revisión de la revista e identifico que la revista lo que publica son estudios de caso o revisiones de literatura estudios empíricos, realmente cuál es el trabajo que yo estoy presentando a la revista. Si nuestro artículo tiene que ver sobre una revisión de literatura y esta revista no publica, salvo algunas excepciones, revisiones de literatura, pues nuestras posibilidades de que esta revista esté de acuerdo o esté motivada en publicar este tipo de artículos se reducen. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo en el proceso de esa estrategia de publicación. Las normas de los autores, de nuevo,
vamos al punto, el 48% se queda en la primera revisión, porque tenemos que hacer el ejercicio de entrar a la guía del autor según la revista, si el número de palabras para los abstracts, el número de palabras para el cuerpo del artículo, la forma de citar de acuerdo a la revista, el tema de los costos adicionales por todo esto de las publicaciones abiertas, establecerlo dentro de nuestras estrategias. ¿Ya? Revisión preliminar de nuestros artículos para verificar las convocatorias, el número de veces que abre esa publicación y también que podamos identificar special editions o ediciones especiales que la revista esté interesada en temas novedosos, nuevos, y que de momento podamos identificar que nuestro tema es una edición especial a la revista y que tenemos oportunidad de publicar. El tema del factor de impacto, efectivamente, para todos los que tenemos una carrera académica y que estamos en el proceso de doctorado o que queremos ser parte del Sistema Nacional de Investigación, el SNI, digamos, en Panamá, son factores importantes a determinar en esta estrategia de revisión o de selección de revistas. Entonces, para resumir, los criterios, realmente el tipo de audiencia de la revista, los tiempos de respuesta de acuerdo a nuestras necesidades, que tiene mucho que ver con las ediciones anuales, el tipo de artículo que publican, estudios de casos, experimentos, opiniones, revisiones de literatura, porcentaje de rechazo, también por el tema de los factores de el impacto. Entonces, la clave para que un artículo sea publicado radica en la aportación significativa al conocimiento, ya que esté dirigida a la revista, la temática que yo estoy aportando, la escritura correcta y clara, y ahora quiero ahondar un poquito más en el tema de la escritura académica y científica, que también lo mencionó André, es importante, y si el estudio cuenta con las características, entonces lo único que hace falta es entrar al proceso de publicación, ser constantes, perseverantes de una manera estratégica y lograr la publicación. Pero en ese proceso de selección de la revista, que yo le llamo ese 50% de éxito de que nuestra publicación sea publicada, yo puedo recomendar 3 pasos que a mí me sirvieron, porque siempre estamos por donde comienzo, ¿no? Estos 3 pasos: identificar los temas potenciales en donde yo estoy familiarizado, qué es lo que se está viendo a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, cuáles son los temas novedosos en donde yo tengo experiencia y puedo aportar. A partir de ahí, hacer una estas revistas que contienen el estado del arte sobre aquel tema novedoso. Que entonces podamos determinar el enfoque o el tema que realmente nos vamos a enfocar. ¿Cómo lo hice yo? Área de interés, revisión de literatura exploratoria para conocer el estado del arte y, sobre todo, ver dónde están los gaps. Puedo aportar algo y establecer el tema. ¿Ya? En mi caso, bueno, soy ingeniera industrial de carrera, al final, de una manera u otra, he estado en temas de logística, en temas de recursos humanos, y sí, realmente lo que hemos aportado ha estado en poder ver el impacto del capital humano en la gestión de la cadena de suministro y en el éxito de las empresas. ¿Cómo llegué allí? O sea, ¿cómo iniciamos ese proceso? ¿Cómo lo escojo? Efectivamente, de una manera u otra había trabajado y estudiado en las dos áreas, y comenzamos con hacer una pequeña revisión de literatura exploratoria. Revisar las bases de datos, qué se ha estudiado, hacia dónde va dirigida las investigaciones, qué falta por estudiar y qué oportunidades tengo yo. En ese ejercicio, hablando desde mi experiencia, identifiqué en ese momento que a nivel de cadena de suministro o logística, este era el porcentaje de las investigaciones en ese momento, y que lo que menos se había estudiado era recursos humanos. Entonces, se había estudiado poco porque no era importante o porque realmente había un gap de investigación. Y realmente identificamos que había un gap de investigación porque recursos humanos había solamente un 2% de literatura,
¿ya? Con un 70% de oportunidades para superar la gestión de la cadena de suministro. Y allí nos alojamos. En evidenciar, ahí encontramos nuestra área nuestro gap de conocimiento y donde nosotros podíamos aportar, ¿ya? Pero comenzamos desde una revisión de literatura exploratoria, que al final aquí identificamos desde el inicio la revista donde pudimos publicar. A partir de esa revisión de literatura podemos identificar dónde estaban relacionados esos pocos 2% de recursos humanos y cadena de suministro publicados, dónde estaba en ese momento, que hoy ya hay muchos más artículos publicados en la revista, que desde el inicio identificamos, y seleccionamos artículos que estaban relacionados con lo que nosotros estábamos trabajando y que además también fueron una guía metodológica para construir esa investigación adaptada a la revista. Con lo cual, efectivamente, cuando finalmente decidimos que esta iba a ser la revista, no solamente porque veamos que hay otras revistas, revisamos otros factores, el factor de la periodicidad, el factor de qué tipo de trabajos publica la revista, dónde se adapta más mi aporte científico a esta revista. Porque, primero, si la estrategia de publicación es el 50% y lo he superado desde el punto de vista de hecho una buena estrategia, después tengo que superar el otro porcentaje, el otro 50% de que mi artículo se adapte a la revista y que realmente aporte algo al conocimiento. Entonces, esto es, digamos, como la primera fase, algunas recomendaciones y cómo, de momento, para mí, fue de una manera exitosa en ese proceso de identificar la revista y la estrategia de publicación, que se identificó como primer punto de la investigación. Fue en paralelo, porque si lo que nosotros queremos que nuestra investigación exista, desde el principio tenemos que establecer una estrategia de publicación. Entonces, después, el segundo punto, abordar sobre la estructura del artículo, sin detenerme en todos los puntos, abordaré algunos consejos generales ya sobre la estructura del artículo. Y entonces, ¿por dónde empezamos? Y de hecho, digamos que estamos en el caso de que no establecí una estrategia de publicación, no identifiqué mi revista desde el inicio, pero ya hice una investigación y tengo algo que puedo publicar y que pueda aportar al conocimiento o el avance. ¿Por dónde comienzo? Comienzo por los resultados, por agrupar mis figuras, mis tablas, ¿ya? De hecho, pues esto es una estructura que efectivamente, como lo vemos desde Emerald, y además podemos identificar muchas estructuras de artículos que vamos de abajo hacia arriba. Primero sobre qué es lo que aporta mi investigación, analizando mis resultados, ya escribir mis resultados, preparar una discusión, contrastarla contra el estado del arte, ya describir la metodología de forma replicable, cómo lo hice y que alguien más lo pueda hacer, como una receta de cocina, ya, y luego la introducción, título y resumen. No al revés, comenzamos desde nuestro aporte, desde donde los resultados de nosotros pueden aportar algo al campo de estudio. Entonces, sí, tenemos ya la tesis, ya la culminamos, quiero publicar, pero tengo suficiente material para ese artículo. ¿Ya? Entonces, es el proceso de analizar los datos, las figuras que tenemos. Importante escribir un esquema, un borrador preliminar, ¿ya? Pero lo más fácil es comenzar por lo que más fácil se nos hace a nosotros, efectivamente. No quiere decir que este sea el cronológico, pero sí es una secuencia recomendable. Materiales y métodos, resultados, discusión y resumen. De hecho, esto es un diagrama que se han dado en diferentes seminarios que incluso ha dado el CENACYT. Al final es introducción. ¿Por qué? ¿Por qué voy a motivar al lector de que sea, y al editor, ¿ya? A que siga leyendo nuestro artículo? El cómo lo hice, ¿ya? El método, la replicación como una receta de cocina. Los resultados es el qué.
¿ya? Compartir nuestros datos. La discusión es fundamental, el significado, cómo interactúa con el estado del arte, cómo aporta esos resultados que yo tuve y que además debemos ser muy, ¿cómo lo digo?, humildes en este aporte al conocimiento, realistas en que es poco, ¿ya? Pero es lo que tengo, ¿no? No tratar de acrecentar, ¿no? Sino ser realistas, que aunque sea un aporte pequeño, ¿cuál es el aporte que da? Y ser muy claros y precisos en eso. Los agradecimientos, importantes, y bueno, las referencias. Al final es la estructura, digamos, del artículo. Y voy a entrar en el tema de la importancia del lenguaje, y lo mencionó Andrés. Y obviamente desde la perspectiva de Andrés, como editor científico de Emerald para Latinoamérica, es lo que ve, ¿no? Y realmente una de las primeras causas de rechazo es una inadecuada redacción, ¿no? Al final la redacción científica es el arte y la ciencia para comunicar válidamente los conocimientos y cuyos usuarios los lean y comprendan fácilmente. Efectivamente, el primer filtro para que se publique nuestro artículo son los evaluadores. Y si los evaluadores no llegan a comprender, ¿ya? Es imprescindible para la comprensión de cualquier escrito, no importa qué tan bien dominemos nuestro tema o qué tan significativos sean nuestros resultados, si no somos capaces de transmitir de forma eficiente nuestro conocimiento, efectivamente se quedará en esos porcentajes de rechazo. Entonces, miren que no hemos incorporado dentro de esta guía temas del tecnicismo o de la parte metodológica de cada tema, ¿no? Sino es qué cosas podemos controlar que te reducen el porcentaje de rechazo, ¿no? Entonces, los principios básicos siempre recordar, ¿ya? Precisión, claridad al escribir, brevedad y sencillez. Precisión, definir bien, ser directos y breves y concisos, ¿no? Digamos que serían los principios que debemos recordar al momento de esa escritura. Y esos criterios de escribir con precisión y claridad, cuidar la extensión, la continuidad de las palabras, la fluidez en la expresión, el tono y economía del lenguaje, dentro de algunos criterios de esta precisión y claridad que como consejo pues, que quiero compartir. Y otra cosa, sí, tenemos que utilizar la economía del lenguaje y no repetir lo que ya hemos dicho. Un párrafo, una idea, cuando ya he desarrollado una idea, no la vuelvo a tomar. Únicamente el punto principal, o sea, el punto focal del cual realmente nosotros estamos aportando. Eso debemos repetirlo, debe estar presente en nuestro título, debe estar presente en la introducción, en materiales y métodos, en nuestros resultados, en nuestra discusión y en nuestro resumen. Identifiquemos realmente cuál es el punto focal de nuestra investigación y ese sí debe estar presente a lo largo de todo el desarrollo de la estructura del artículo. Una idea, un párrafo, ¿ya? Y desde el punto de vista de esa precisión de la economía del lenguaje es importante, ¿no? De cómo estructuramos, y ahí llegamos a casi o cuasi la clase de español desde primaria, ¿no? Pero que este tipo de tener una idea y un párrafo al final ayuda a simplificar y tener esa fluidez en el momento en que estamos ya hablando. Una oración, un párrafo, la primera con la idea focal, quién lo justifica y conexión con el siguiente artículo, agrupándolo de esta manera. Realmente, al final, esto también es una estructura que podemos y varía dependiendo de la revista, la estructura del artículo, el título, breve y conciso. De hecho, hay revistas que no permiten más de 8 palabras dentro de su artículo, ¿no? ¿Cómo vendo mi artículo? Ser directo. La introducción, los hitos más importantes. ¿Por qué escribo el artículo? Y no pasarnos de 3 párrafos. Al final es un tema de extensión y las características de la revista y el editor, pero aproximadamente lo usual, ¿no? Establecer qué queremos demostrar. El método ordenado, como una receta de cocina.
cómo se hizo el estudio, 2 párrafos, incluir tablas y resúmenes, la discusión ordenada y basada en los resultados. ¿Qué significan mis resultados? ¿Cómo lo contrasto con el estado del arte? 2 o 3 párrafos, discutirlo con esa literatura, el estado del arte, tanto regional, tanto local como internacional, cómo impacta nuestro hallazgo, nuestro conocimiento en ello. Y bueno, las referencias, un poco seguir los parámetros de la revista. Entonces, los temas a considerar para un buen artículo: que tenga una aportación original, algo nuevo, la forma de abordar un tema o resultado, una metodología, si son válidas y objetivas frente a mis conclusiones, escritura académica, clara, estructurada, calidad de redacción, argumentación lógica y coherente, contribuciones teóricas o prácticas, al final es un aporte, independientemente teóricas, prácticas, estudios empíricos. Ya hay diferentes formas de aportar el conocimiento y, bueno, las referencias para dar validez. Entonces, digamos que estas serían ya las dos partes de la estructura que quería transmitir a través de mis consejos. Y el punto 10 sobre la revisión final y la publicación, y cuando nos entramos en el proceso editorial, cómo es visto desde un autor, ¿no? Y qué cosas debemos cuidar como un autor para lograr que eso que investigué se publique y exista. Entonces, bueno, creo que ya André, tanto hoy como en sesiones anteriores, pues yo envío el artículo, pasa la primera prueba, pues la revisión, ya está mi artículo en manuscrito completo, cumple con todos los requisitos. Tengo que revisar que he seguido las instrucciones del autor, que hemos leído al menos una edición de revista, seguir la guía de los autores. Hay una recomendación interesante y es cuando estoy viendo esa edición, al menos 1 o 2 ediciones, o he identificado en mi revisión de literatura algún artículo guía, ¿ya? Nos ayuda a identificar qué es lo que está buscando la revista. Revisar el proceso editorial y en el proceso que ya estamos en el proceso de revisión, seguir las indicaciones, cumplir con los tiempos y ser muy respetuosos. A veces los comentarios por parte de los evaluadores pueden ser bastante duros, pero no tenemos que tomarlo como algo personal, y en el momento en que hacemos, digamos, las aclaraciones o ampliar, ser muy respetuosos. Entonces, en ese proceso de revisión final, tratar de garantizar, y tomo el mismo esquema que utilizó André, pero digamos que lo explicaré desde mi perspectiva como autora. Ya vemos, el 50% de los artículos se quedan en el primer paso. ¿Cuáles son los criterios por el cual se quedan en el primer paso? Porque no seguí las instrucciones, porque no di la guía al autor, porque la revista no se ajusta al tema que yo llevo, porque el tipo de mi artículo no llega, por temas lingüísticos. Entonces, si ese 50% lo puedo controlar, ya tengo un 50% para superar, ¿no? Entonces, y enfocarnos ya en los temas de calidad, contenido, metodología y aporte científico que lleva nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ese 50% no se adapta a los objetivos de la revista, temas de extensión de artículos. Podemos controlar ese 50%. Motivos de rechazo, entonces, bueno, ese 50% se queda porque no encaja, el rechazo porque es inadecuada la revista, porque estamos fuera de plazos en algunos momentos de las respuestas que nos piden, no está vinculada a la revista, los métodos débiles o pobres análisis en la contribución, no está bien redondeado, comenzó al final temas de estructura, digamos, del artículo, problemas lingüísticos, no cumple con formato y estilo. Ya es importante que el artículo pase por la selección principal y luego ya llegan al contenido. Con lo cual, el 50% de los rechazos tienen que ver más con forma que con fondo, ¿no?
Entonces, eso creo que se puede cuidar con una buena estrategia. ¿Cómo fue mi experiencia en ese proceso editorial? Bueno, les comenté, o sea, yo seleccioné la revista en mi proceso de revisión de literatura. De hecho, parte de la construcción de la misma estructura del artículo tenía ya un guión. Y fue una investigación que quería ser publicada y que ya había identificado una casa. Y esa casa fue desde el principio. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues, es parte de la editorial, y de hecho comentar que de las revistas identificadas en mi área de investigación, de las 29, el 60% están indexadas en Emerald, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que Guido habla, ¿no? Efectivamente, mi área de investigación es el tema de business, tema de logística, y efectivamente sí se encontró revistas de calidad que aportan al conocimiento en esta área. Entonces, pudimos hacer esta publicación en Industrial Management and Data System, que de hecho, bueno, los factores de impacto en cada una de las áreas del conocimiento varían, pero este factor de impacto en el área de ingeniería, de logística, de management, es un factor de impacto bastante alto. Con lo cual realmente dio mucha aportación a mi carrera científica. El artículo, al final, nosotros lo que hicimos fue evidenciar cómo la gestión del recurso humano tiene un efecto en la gestión de la cadena de suministro y cómo eso impacta en la satisfacción del cliente y el desempeño de las empresas. Validamos un modelo teórico con más de 200 empresas a nivel de toda España, con respuesta de gerentes, con gerentes del área de recursos humanos, de cadena de suministro, y comprobamos un modelo empírico utilizando ecuaciones estructurales, que es estadística avanzadas, lo cual dio un aporte interesante y llenó un vacío en el estado del arte de las investigaciones entre el recurso humano y la cadena de suministro, y cómo hacer la gestión de la cadena de suministro de las empresas mucho más productivas. Y 4 meses. 4 meses fue el tiempo en que pudimos tener esta publicación. Nosotros creemos, de hecho, porque fue de hecho un trabajo obviamente en conjunto, que al final ese factor de éxito tuvo mucho que ver porque fue un artículo hecho con una estrategia muy fina desde el inicio. Ya fue enviada 1 de septiembre, un mes después fue recibido, pasó al siguiente paso. 11 días después ya había sido revisado y aceptado, con algunas revisiones menores, pero ya había sido aceptado. Nosotros cumplimos los tiempos, respondimos hicimos esas revisiones menores y fue de hecho publicado en Early Revision, o sea, el Early Publication, perdón, o sea, antes de la publicación formal, que fue el 2 de febrero, ya en diciembre estaba disponible para el conocimiento que aportaba. Entonces, realmente yo creo que al final el producto de esta publicación y los tiempos de publicación es que estructuramos un artículo sabiendo lo que buscaban los editores, ya cuidando el aporte, y que ese 50% de hecho desde el tema de la estrategia de selección de revistas lo cuidamos muy, muy, muy bien. Esta publicación, de hecho, comentar y también desmitificar que para poder publicar en una revista de alto impacto debo tener un título de doctorado. No, en el caso mío personal, el momento de publicación no tenía el grado de doctor. De hecho, esta publicación de alto impacto permitió que fuera uno de los factores determinantes en obtener el premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Barcelona, porque estaba en el proceso de mi doctorado, ¿ya? Y fue uno de los factores que permitió tener el premio extraordinario. Bueno, aquí realmente fue algo curioso. Ya luego de haber vuelto a Panamá, pues en ese momento Emerald y pues parte de Senacid y de la plataforma ADC tuvimos
este acercamiento pues con esa otra parte que habla André de apoyo a los investigadores, y en ese momento estaba Cristina Turner. Pues ahí fue donde un poco identificamos que la primera panameña que habían identificado que había publicado algo en Emerald era yo, porque efectivamente no aparecía como panameña, sino como una investigadora afiliada a la Universidad de Barcelona. Seguramente habrá muchos más panameños y queremos que haya muchos más panameños que puedan aportar a la base del conocimiento y aportar a la base del conocimiento local en Panamá. Entonces, ¿cómo sobrevivir en el proceso de revisión? Seguir las instrucciones de los autores, saber un poco si responden o no responden a los objetivos de la revista, los problemas de calidad en metodología inadecuada, que eso nos los da el conocer ediciones anteriores dentro de la revista que ya hemos escogido, ajustarnos a los tiempos, ser respetuosos, agradecidos en todo el proceso, ¿no? Recomendaciones en general: escritura académica, orden lógico en escritura, argumentación, claridad, sencillez, cuidar los problemas lingüísticos, tener una buena estrategia de publicación. Aprender a publicar se aprende publicando, equivocándonos. Efectivamente, esto ha sido una de las experiencias que fue exitosa. Hemos tenido otras experiencias en publicaciones que no han sido tan exitosas y que efectivamente han durado más tiempo, ¿ya? Pero sí puedo decir que la estrategia de este artículo fue muy bien cuidada, y creo que dieron muchos factores para conseguir su publicación. El seleccionar 1 o 2 artículos científicos de la revista que hemos identificado para tener una guía metodológica y qué es lo que están buscando los editores. Contactarnos con autores de esa revista, de ese artículo que identificamos. Nosotros lo hicimos, fue interesante en el proceso de avanzar al conocimiento que ellos ya tenían. También lo hicimos. La estrategia de selección de la revista desde el principio es importante. Cuidar el formato de la revista y sobre todo no rendirnos en el proceso. Desarrollar esa competencia al rechazo, yo creo que es parte del ADN de nosotros como investigadores, y seguir a la construcción colectiva del conocimiento. Bueno, me quedo para preguntas, respuestas y reflexiones. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su discusión. Y muchísimas gracias por compartir sus experiencias también. Antes de que lleguen a unas preguntas por parte de la audiencia, tenemos varias preguntas. Primero, muchas felicitaciones, doctora, por su excelente y muy clara exposición. Yo nomás quería, antes de entrar en la sección de preguntas y respuestas, rápidamente enseñarles dónde ustedes pueden encontrar más información sobre el proceso de publicación en Emerald. O sea, nuestra plataforma de acceso a todos los recursos se llama Emerald Insights. Y aquí está la liga en la parte superior, emerald.com/insight. Y en la sección de abajo hay una sección que dice Researchers, o sea, investigadores. Y ustedes a hacer clic en ese link, ustedes van a llegar a una página dedicada exclusivamente al proceso de publicación. O mejor dicho, todo el soporte, digamos, que damos a ustedes como autores en el proceso. Entonces, primero está, por ejemplo, Call for Papers, que son los llamados, digamos, a publicaciones, donde ustedes pueden encontrar por revistas, por áreas, todos los llamados a publicar que existen. Y luego ustedes también pueden encontrar todas las revistas de Emerald, que son un poco más de 300 revistas, y por revista ustedes pueden ver cuáles son bueno, los criterios para publicar en cada una de las revistas. Se describe el proceso, los requerimientos, etc. Entonces yo voy a compartir con ustedes más adelante esta liga a esta página. Entonces, ahora sí vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Sí, muchas felicitaciones, doctora. Aquí la señora Yaricel dice: la claridad y sencillez con la que explicó facilita la tarea de investigadores más jóvenes. Felicidades por la ponencia. Es posible que nos facilite la presentación. Yo creo que después
de esa presentación. Vamos a compartir con la audiencia el PDF de su presentación, doctora. También tenemos preguntas acerca de el mismo proceso. Doctora Milena, una pregunta para usted. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar sobre el manejo al rechazo de mi manuscrito? Bueno, yo creo que el manejo del rechazo al manuscrito es, primero, leer bien las recomendaciones de los evaluadores. El poder identificar una revista de mucho reconocimiento, con un alto factor de impacto, yo creo que una de las cosas más valiosas es irnos realmente y sincerarnos, sin pensar que es un comentario personal, sino ir a buscar qué es lo que ese evaluador ve que nosotros podemos mejorar en nuestra investigación, incorporarla e introducirla. Efectivamente hay diferentes tipos de rechazos. O sea, hay rechazos definitivos que efectivamente no encajan con mi revista y volver a generar una nueva estrategia de publicación, incorporando esos valiosos aportes y comentarios que nos dan esos evaluadores. Yo creo que parte del proceso de la construcción del conocimiento es el tener ese feedback crítico, ya que sí, al principio nos afecta, ya porque hemos dado todo, porque hemos invertido mucho tiempo, pero veamos cómo podemos hacer mejor el asumir esos comentarios para mejorar nuestro artículo y permitirnos volver a lanzarlo, estableciendo una nueva estrategia, cuidando estos aspectos que son de forma, ¿ya? Y al final las recomendaciones de los evaluadores nos están aportando conocimiento desde el punto de vista ya de fondo, ya de metodología, ya de aporte al conocimiento en el área. Con los expertos, realmente para mí, el feedback de los evaluadores es un regalo al conocimiento, es un regalo para poder seguir avanzando en nuestra carrera. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y siguen llegando las preguntas. Otra pregunta es, desde su perspectiva, ¿es factible publicar investigaciones en áreas en ciencias sociales en revistas prestigiosas como las de Emerald? Por supuesto, por supuesto. Regreso a la guía de cómo comenzar, ¿no? ¿Cuál es mi área de interés? ¿No? Comienzo con un tema de interés, hago esa revisión de literatura en algunas bases de datos, ya, para poder identificar dónde está el conocimiento, dónde está el estado del arte, identificar cuáles son las revistas que están interesadas en esos temas. Y hay muchísimas revistas que están interesadas en publicar. Lo que tenemos que ir a buscar qué es lo novedoso y qué yo puedo aportar desde mi experiencia, ya sea laboral o de formación académica, encontrar ese gap de investigación y pues construir la investigación que efectivamente, exitosamente podrán publicar en revistas de alto impacto en el área de ciencias sociales sin problema. Perfecto, doctora. De hecho, estoy ahora compartiendo la página en vivo de Emerald Insights y como les mencionaba, hay una sección para investigadores y como lo que comentaba la doctora, en Emerald Insights uno puede buscar las revistas, o sea, aquí están los calls of papers, los llamados a las publicaciones, artículos, y aquí están los Find Your Journals. Entonces, en esta sección, ustedes pueden buscar revistas, o sea, por orden alfabético, repito, son más de 300, pero también las pueden buscar por área temática. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí al área de recursos humanos, por ejemplo, muestra todas las revistas de Emerald en el área de recursos humanos, y si queremos entrar en cualquiera de estas para conocer cuáles son los criterios para publicar, entonces tenemos aquí una descripción de la misma revista, Aim and Scope de la revista. Entonces esto es muy importante para orientar su paper hacia bueno, la visión que tiene este editor con esta revista. Tenemos aquí en la sección de abajo el editorial team, por si se quieren comunicar también con el equipo editorial, muy importante, tal vez antes de
de someterles su paper, contactar al editor y decirles, bueno, mira, mi investigación está en esta área, su revista sería apropiado para publicar mi investigación. Entonces, ese sería un buen paso inicial también para contactar al equipo editorial. Y aquí están los author guidelines, que te dicen, o sea, muy detalladamente los requerimientos para poder publicar su investigación en esta revista. Entonces, before you start, responsabilidades del autor, tienen todo, digamos, la información acerca del prepare your submission, preparando su submisión, los requerimientos, también lo que se comentaba en esta sesión de hoy, sobre el formato, el máximo número de artículos que tiene que contener, en fin, keywords, etc. Entonces, este apartado es muy importante para realmente estudiarlo antes de someter su paper, digamos, a una revisión, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes con respecto a la información que pueden encontrar en Enroll sobre el proceso de publicación a nivel de revista, ¿no? Entonces, ahora regresando a la sesión de preguntas, una última pregunta, doctora, porque estamos viendo la hora, estamos un poco sobre la hora. ¿Cómo puedo identificar áreas con oportunidades de investigación? Bueno, o sea, realmente siempre vamos desde la base de lo que a nosotros nos interesa y lo que yo puedo aportar, ¿ya? Yo creo que el introducirnos en el tema de revisiones de literatura nos ayuda a ver cómo está el campo de estudio y dónde está el gap de investigación. Y si donde están esos gaps de investigación yo puedo aportar algo, ¿no? Yo estoy motivado e interesado. Yo creo que es un buen punto de partida. El poder conversar con investigadores del área, de hecho, profesores, tutores, ya que también te vayan orientando, que conozcan el campo de estudio y que determinen estas áreas de investigación son interesantes, ya realmente la dirección que te puede dar algunas revisiones de literatura te va a direccionar sobre dónde están los gaps y a partir de dónde están los gaps vamos a buscar el gap. Digamos, voy a regresar a mi ejemplo. Yo tenía dos áreas de interés, hice una revisión de literatura exploratoria, identifico que la base del conocimiento se había estudiado muy poco, pero si ese poco era porque no era importante, me fui a buscar más y ver si realmente ese poco que había sido estudiado es porque nadie había mirado hacia allí o había poca investigación hacia allí, pero comprobando que realmente era importante, identificamos un gap de investigación y efectivamente vimos qué cosas nosotros podíamos aportar, ¿no? También el tema de la novedad, yo creo que es un tema también interesante. A veces decimos, no, es que quiero hacer algo novedoso. Yo creo que a veces el avance de la ciencia o los aportes se hacen a pasos cortos. Ya el haber identificado algún estudio interesante que nosotros creemos que podemos avanzar, mejorarlo, reestructurarlo o comprobarlo en otro contexto también son cosas novedosas. Yo creo que en Panamá tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por escribir, tenemos mucho por desarrollar, conocimiento local que tenga un impacto global, con lo cual tenemos muchas oportunidades de encontrar temas de interés. Perfecto, doctora, excelente. También tenemos una pregunta a la audiencia acerca de cuál es el factor de impacto de los artículos de Emerald. Bueno, estoy compartiendo nuevamente la sección en la página de Emerald donde pueden buscar información a nivel de journal, a nivel de revista. Y en la sección de abajo, donde ya les mostraba cuáles son los criterios para publicar, está la sección de Indexing and Rankings. Entonces, ahí ustedes pueden visualizar el factor de impacto de esa revista específicamente en Scopus o en Clarivate. Así que eso es donde uno puede encontrar esa información. También tenemos una pregunta de Marta María. Buenos días, soy terapeuta ocupacional en mi área de rehabilitación. No hay investigadores en Panamá. ¿Me aconseja buscar un tutor, aun cuando sea de otro área de desempeño? Gracias. Sí, identificar, aunque sea otro área de desempeño. Yo creo que
hay diferentes tipos de tutores. A veces puede ser un tutor desde el punto de vista metodológico, ¿ya? Una buena guía, ¿ya? El poder establecer una metodología. Siempre es importante efectivamente tener un tutor desde el área del conocimiento que te pueda ir orientando cómo está el estado del arte, cómo interpretar algunas cosas que identificamos en el campo. Si no se identifica a nivel local, el ponerte en contacto con personas de la región, profesores de la región, identificar incluso quiénes son referentes en el área y ponerte en contacto con ellos. Una de las cosas súper interesantes que también podría comentarles es que cuando vemos el corresponding author, o sea, el autor que responde, yo en muchas ocasiones he escrito y de hecho algunos estudiantes que han estado desarrollando investigaciones junto a mí, les digo, escríbanle a los autores y responden. De hecho, si dentro del artículo a veces hay información que nos hace falta para poder replicar, incluso instrumentos, o sea, al final el avance de la ciencia es aportar, ¿no? Es aportar el conocimiento, después uno lo cita efectivamente, de que uno está reconociendo ese aporte. Yo creo que como investigadores al final una de las cosas que tenemos es que aportar y compartir el conocimiento. Con lo cual, sí, el tener un autor desde el punto de metodológico local te puede ayudar, pero sí es importante que desde el punto de vista del área de investigación puedas identificar. Perfecto, sí, fue una interesante pregunta y gracias por aclarecer. Genial. Yo creo que, bueno, están llegando más preguntas, doctora, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer lo siguiente. Todas las preguntas que no hemos podido contestar a lo largo durante esta sesión, lo vamos a compartir con la doctora Milena, y si nos puede hacer el favor de contestarle sería una maravilla. En todo caso, también queríamos solamente recordarles, bueno, como dijimos muy al principio, que Senacid tiene este acuerdo por 2 años para acceder la mayoría de las revistas en áreas de gestión, administración de Emerald Publishing. Robinson, tú querías explicar un poco sobre cómo pueden acceder a estas revistas a través de la plataforma ABC. Sí, muy brevemente, ¿no? Muy fácilmente. El acceso a las revistas que ofrece Emerald a través de la plataforma ABC es a través de su institución, las instituciones que vimos al inicio de la sesión, y cada una, de acuerdo a lo que mostramos, la solicitud es diferente en relación al acceso, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden también contactarnos, al final Guido va a compartir nuestros contactos para poder hacer la solicitud también del acceso remoto y poder hacer las descargas de las revistas de Emerald, y puedan, además de consumir información, también puedan identificar algunas potenciales revistas que puedan publicar, además de los recursos que ya mostró André y Guido. Así que, bueno, eso quería añadir brevemente. Tiene el micrófono en silencio, Guido. Bueno, mientras Guido tiene el micrófono cerrado, pues agradecer el espacio a Emerald y también pues motivar a los investigadores nacionales a publicar, independientemente del nivel de formación en el cual estén, pues todos tenemos algo que aportar y desde ese proceso de lo que investigo, lo publico para poder que existe, yo creo que es importante y bueno, siempre estamos a la orden para cualquier consulta. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por sus palabras y la verdad que fue muy interesante su exposición. Creo que todos aprendimos mucho de su experiencia como investigadora panameña. Genial. Entonces, solamente quería compartir con la audiencia que nosotros hacemos regularmente este tipo de sesiones. De hecho, tenemos un canal en YouTube donde ustedes nos pueden seguir. Ustedes pueden ver todas las sesiones previas que hemos realizado sobre todo este proceso de publicación, donde nos apoyamos desde publicar en revistas hasta libros, hasta casos de estudio, etc. Y nosotros también tenemos sesiones próximas. Estas son 2 sesiones que vamos a estar realizando, una el 26 de mayo
que es una guía también para publicar y específicamente para revistas internacionales de ingeniería. Van a ser dos profesores de Chile que van a compartir sus experiencias de proceso de publicar en revistas de ingeniería. Y luego, a principios de junio, tenemos nuestra última sesión para lo que viene de este semestre del año. Tenemos una sesión con algunos de los editores en chief de Emerald Publishing aquí en la región. Tenemos a la doctora María Alejandra González del EAFIT, al doctor Juan Carlos Sosa de la Ana Jiménez de Puerto Rico y al doctor Ernesto Amorós, que es el editor en jefe de la revista Management Research del TEC de Monterrey, que van a compartir con ustedes sus experiencias como editores de las revistas desde una perspectiva de América Latina. Entonces, bueno, esas dos sesiones también va a estar mi colega André Jun, nuestro gerente editorial, que siempre está aquí para apoyar a todos ustedes en el proceso. Y aquí finalmente el slide con nuestros correos electrónicos. No está pues Renata García, que es nuestra colega que apoya todos los temas técnicos, capacitaciones también. Ahí está su correo electrónico si tiene algún problema para acceder a los recursos de Emerald desde su universidad. Esto está, su servidor, mi nombre es Guido Smallhanger, y mi correo electrónico si tiene alguna pregunta sobre los productos al que ustedes tienen acceso en este momento y qué otras opciones hay disponibles. El correo de Robinson Zapata, el administrador de la plataforma ABC, siempre muy bueno tenerlo con nosotros, especialmente el día de hoy. Y finalmente, pues el correo electrónico de André Jun, nuestro gerente editorial. Así que, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Doctora, nuevamente, muchas gracias por su participación. Fue un honor tenerla con nosotros el día de hoy y compartir su experiencia como investigadora panameña en todo este proceso. Así que, nada, quiero agradecer a todos ustedes y que tengan una feliz tarde. Adiós.